efectivamente no se veía nada. Quiero saludar a Luis Majul y a Marina Calabro. ¿Cómo andan? Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo están? Saludos oficiales, Marina, Mariana, Maxi, Camila, Pablo, ¿qué tal? Encantado con nosotros. Un gusto. Mucho gusto, sí. Marina Calabro. Nublado, el tránsito muy complicado, ¿eh? Yo creo que hay una hora en la que cambia el tiempo en los semáforos en la Ciudad de Buenos Aires, sí, que si uno no la agarra perfecta, empieza a demorarse, se hacen pequeños cuellos de botella. Es verdad. Y no están bien sincronizados los semáforos de la Ciudad autónoma. A las 5 5 de la mañana están súper sincronizados. No, a las 7 no. No me animo porque yo un día pregunté por eso y me atendió un especialista en el doble sentido. Me atendió porque me dijo, mira, los semáforos están sincronizados por horario porque calcula la intensidad del tránsito y yo no hice más que escucharlo. Pero hablando de escuchar y de prestar atención, ¿no qué? No están sincronizados los semáforos en la Ciudad de Buenos Aires. Igual hagan la prueba. Hagan la prueba, mañana los esperamos acá a las 6. De verdad. Bueno, pero eso porque no hay tránsito, pero vos vas rojo. Te abre el segundo, ponele, y cuando llegás al segundo ya vuelve a estar rojo. No existe la onda verde en la ciudad. No fluye. No fluye. Cami, gracias. Sí, coincido completamente con vos, Marina. A mí me fluye, Marina, perdón. Encima, para aquellos que tenemos un poquito de ansiedad, viste, es un tránsito complicado. Pero eso se trata en otra parte. Avanzás. Yo no me animaría a ser tan taxativo en esta ciudad o en cualquier otra. Se supone que las ciudades modernas tienen un manejo del flujo del tránsito. Se supone. En la Argentina no es nada por hecho. Bueno, y mientras tanto, la otra gran preocupación es el dólar ya casi a 500. Hoy venía escuchando la radio y Enrique Sewach decía, la economía no se arregla con la policía. ¿Viste que ahora te amenazan con la policía? Ni con el Código Penal. Te meto preso, te agarro, te pego un cachiporrazo, a vos te tengo, Max Capital, no te escapes por allá. El problema es otro, pero si ustedes quieren, Camila, empecemos a compartir estos datos que implican cómo fue evolucionando el dólar. ¿Me precisás, Lucre, la fecha? Desde el 14 de abril, o sea, hace 12 días hasta ahora. Yo, si mal no recuerdo, tenía en la cabeza una devaluación, una depreciación del peso del 25%. Compartamos. Vos fíjate, Luis, el 14 del 4 tenías a 400 pesos. El día anterior creo que había cerrado, en la jornada anterior había cerrado 398. Lo digo simplemente por una cuestión del cambio del primer dígito, que vamos a pasar prácticamente de un 3 a un 5. Entonces, la evolución fue un poco más lenta al principio, 408, 418, 423, y ahí ayer se anotó la mayor suba, con un 7% de devaluación del blue, digamos, del tipo de cambio no oficial, más alta desde julio del año pasado. O sea, desde el momento en el que Martín Guzmán se fue. Ayer tuvimos el salto más brusco. Eso fue lo destacable, digamos, de la jornada de ayer. ¿Qué porcentaje, Cami? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje? De un día a otro 7% y en total 33%. No quiero eludir a la discusión sobre el mercado cambiario, que es una discusión bien interesante y profunda, y sobre todo que para nosotros, en mi caso, no tengo más que preguntar. Pero no debemos eludir tampoco el marco y el contexto político donde se produce, ¿no, Maxi? Sí, donde ya hemos visto se pasan la pelota. Antes escuchábamos justamente al ministro Catopodis que insistía con que se sienten a la mesa Cristina, Máximo, Alberto, digamos, todos los actores, el propio Sergio Massa, obviamente, todos los actores del Frente de Todos para tratar de mostrar unidad y un plan que no ha habido. Digo, en algún momento el propio Alberto Fernández hacía gala de no tener plan. Bueno, aquí hemos llegado. No creo en los planes económicos, ¿se acuerdan? No, hay una pregunta sencilla para hacerse, que en el medio de toda esta vorágine nosotros generalmente no nos hacemos, o nos hacemos cuando vemos que la realidad nos pega en la cabeza. ¿Quién gobierna la Argentina, no? Alberto Fernández, desde que declinó su candidatura, perdió mucho más poder político. ¿Sabés qué dicen cerca del presidente, Pablo? Contame. Maxi, Camila, Mariana, Marina. Dicen, querían empujarme y yo daba, entre otros argumentos, que esta es una de las pocas herramientas que tenemos para que el poder no se me diluya. Ahora, ¿sabés cuál es la actitud de Alberto Fernández y los que están alrededor de él, todavía pegados a él? Dice, ¿vieron? Yo se los avisé. Ahora que se arregle Cristina, que se arregle Massa, no sé.
estoy hablando en metáfora, Sí, quizás sí. yo me saco un pasaje a Madrid para el 10 de diciembre, qué sé yo, arréglense, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, Massa no tiene las herramientas suficientes como para convertirse casi en un presidente. Bueno. Ni siquiera en un ministro de Economía porque... Perdón, Pese, termino con esto, porque todavía no logró quedarse con la cabeza de Pese, que es lo que quiere Massa. Sí, es viene verdad, la lo idea corrió hace con rato. Clery, ¿no? Luis, quiero contarles a la gente un poco qué puede llegar a pasar hoy. Ajá, ¿Te con parece información como siempre, dale. bien? Obviamente, obviamente. Entre ayer y hoy en la mañana se gestaron algunas cosas importantes y tiene que ver justamente con la política a la cual vos hacías referencia. Ayer hubo un dólar pánico, un dólar blue pánico que llegó a 497 pesos. ¿Sí? ¿Por qué lo llamas pánico? Porque fue el número más alto hasta ahora y porque fue una escalada feroz en poco tiempo. Recordémosle a la gente esto, una cosa es el nivel del dólar, es decir, a este nivel que puede ser alto o bajo, y otra cosa es si sube rápido o despacio. Claro. El argentino tiene una tolerancia muy por encima del resto del planeta a la suba del dólar en tiempos largos, pero tiene muy poca tolerancia a que suba rápido. ¿Y ayer qué pasó? Ayer subió realmente muy rápido. Entre ayer y anteayer, tu plata medida en dólares vale 7% menos. Claro, y en los Esto últimos genera 15 días desesperación y 25. pánico. Está bien, pero hago preguntas puntuales, a ver si Lo que te quería, dame un Sí. segundito, lo que te quería contar es esto. Massa levanta el teléfono y habla con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hace un mes le había dicho a Massa, Sergio, no hagas esto, porque la plata del Banco Central no está para contener el precio del dólar. Lo que no le dejaron hacer nunca al gobierno de Macri. Ese es el gran enojo Tal de cual. Macri con el Tal Fondo cual. Monetario. También recordemos que el fondo le prestó un vagón de plata a Macri, ¿no? Ahora, esto que vos decís está muy bien, no se lo dejaron hacer. Massa no es que pidió permiso, No. Massa avisó, voy a hacer esto que no me dejas hacer porque esto se me está incendiando. Con lo cual, ahí hizo un mecanismo que artificialmente permitió bajar otros tipos de cambio, el MEP y el contado con liquidación. La expectativa hoy del Ministerio de Economía es que esa movida de ayer haga hoy que por lo menos el blue deje de subir. Bueno, mientras compartimos con la información que nos va a aportar Marina ahora, pensemos cómo está la relación entre Massa, Pese y el presidente. Pero tenías información, Marina, Sí, para vamos compartir. a compartir los tweets de Massa porque un poco tiene que ver con su mirada en relación a la crisis cambiaria, ¿no? Y cuál es el remedio que ha encontrado. Dice, hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Y sigue el ministro de Economía, dice, vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al Fondo Monetario Internacional de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. Además, vamos a usar la justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la Comisión Nacional de Valores para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. O sea, la solución es el Código Penal. Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el fondo para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas. Ahora, estas Redacción son- a marzo también el ministro. La ¿eh? sequía, ¿no? Tiene la Estas- culpa también. Claro, estas son, a ver, como amenazas al mercado, Sí. ¿no? Ahora, la realidad, Camila, ¿cuánto subió el precio del dólar o cuánto se depreció el peso desde que Massa es ministro? Bueno, cuando Massa era ministro, Luis, cuando empezó a ser ministro, digamos, el dólar estaba a 298. Este es el precio del blue el 3 de agosto del 2022. Actualmente, bueno, ayer anotó 497, casi 498, pero terminó cerrando en 495. Acá tenés, bueno, ¿cuánto sumaste? 200 pesos. 200 pesitos. Que más o menos, o sea, sería básicamente un 110%, si estoy haciendo las cuentas por encima, pero ya te digo el porcentaje exacto. Entiendo que es básicamente... Y entiendo. Y yo te hago una pregunta ahora que quizás no tiene una respuesta inmediata, quizá Pablo lo calcula, por ahí Maxi hace las cuentas. Ese dólar, entre ese momento y hoy,
creció al compás de la inflación, menos o más. El año pasado creció por debajo de la inflación, Luis, y ahora con estas subas y particularmente de la de ayer, dejó de estar atrasado. Eso es un dato interesante también para calcular qué va a ocurrir en las próximas jornadas. Esto, digo, es el dato duro, ¿no? Pero que sigue ayer, empujando, ¿no? Que ayer, bueno, sí, por lo menos en términos del 2022 a la fecha, o sea, abril, si uno toma la punta a punta, ya no está atrasado el dólar blue respecto a la inflación. Muy bien. Maxi, sigo haciendo preguntas. Ay, perdón, te tengo el dato, Luis, del porcentaje, 66%. Claro. Al revés, Luis, claro. ¿Cómo? 66% fue lo que aumentó, que asumió Massa hasta... El dólar, de casi el dólar. 300 que tenía cuando se fue Guzmán y llegó... Perdón, o sea, por debajo de la inflación. No, en el periodo no, porque estamos tomando el 3 de agosto, que es cuando Sergio Massa asumió como ministro, a la fecha. Bueno, a ver, pero más allá de las cuentas que hacemos, hay un contexto político. Maxi, ¿por qué Pelle fue ayer a la Casa Rosada, creo, o a Economía? Entró, salió, están hablando, no están hablando. Massa ya maneja el Banco Central a través de la mesa de dinero con Lisandro Clery, ¿sí o no? De alguna manera sí. Lo que había sucedido, primero había ido solo, recordemos, eso fue el día lunes y lo habían regañado de alguna manera, por decirlo correctamente. Regañado es lindo, es como para los chicos, ¿viste? Por el tiempo que se había tomado para subir las tasas cuando se había conocido ese dato de la inflación de marzo, que era altísimo y que muchos creían iba a terminar impactando de esta manera, aunque no en esta magnitud, digamos. Obviamente terminó siendo muy por arriba de lo que ellos esperaban, lo que se dio en la última semana. A ver, obviamente vos sos muy prudente, Máximo, pero la pregunta es esta. Sí. El presidente ya no ejerce como un presidente pleno, para ser prolijos. Hace tiempo que no. Bueno, está bien, hace tiempo que no. Pero ahora es peor, porque ya él no tiene incentivos. No quiero incorporar la psicología barata en la política, pero si se levanta a la mañana, él tenía algún incentivo. Bueno, voy a jugar con la precandidatura, por más que después no iba, me quedo con un poquitito de poder. Algún aspecto de la lapicera todavía la tengo. No tiene incentivos y tiene bronca también, no tiene incentivos. Y tiene rencor también. Y los demás no tienen incentivos para con él, ni el café le deben llevar a ese hombre. Termino con esta idea. No tiene incentivos ni para levantarse a la mañana, como una exageración. Pero ahora después está el ejercicio del poder real. Massa hace presidente pero no lo es. Pelle se va a trincherar en el Banco Central, como diría Fernanda Vallejo, lo ocupa, se trinchera, o como Redrado en su momento. Claro. Está tomando las riendas del Banco Central, Massa, entonces ahora sí, Massa va a ejercer todo el poder de la política económica. Bueno, veíamos en los tweets, perdón, Pablo, dale. en los tweets que traía Marina se quejaba justamente de los rumores. Massa sí es un gran, ejercita el tema de los rumores casi a diario. Ayer circulaba justamente ese rumor, ¿no? De que él tenía las horas contadas Pelle y que había intervenido justamente de alguna manera fuerte. Ayer Pelle confirmó que se queda en el Banco Central. Sí. Está bien, Pablo. Está confirmado. Pero al mismo tiempo todo esto genera un desbarajuste. El desbarajuste está, a ver, Luis, el desbarajuste está desde el momento de la fórmula presidencial. Desde que se lanza esa fórmula presidencial, los argentinos vivimos, voy a usar una frase tuya, 2 metros por encima del suelo. Y todo esto degeneró cuando se terminaron de pelear Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Con respecto a lo que está pasando ahora en la Argentina, está esta situación. Tenés un presidente que no está gestionando el país como presidente, es un presidente que tiene un estímulo para seguir allí y no es justamente conducir el país ahora, sino empezar a pensar en su legado, porque sí, ustedes se pueden sorprender del otro lado, pero Alberto Fernández está pensando en cómo va a quedar para la posteridad y tenés un ministro de Economía que tiene la papa caliente porque quiere ser presidente de la nación. Y si no arregla este desastre, no lo va a hacer. Ahora, igual no puedo evitar citar a Novarecio, el nivel de frasco de lo que estás describiendo. Y un presidente que en este contexto piensa en la palabra legado y un ministro de Economía con una inflación desbocada, desenfrenada, que piensa en ser presidente de la nación, la verdad es nada. Él lo piensa. Yo te tengo que informar, Marina. No, está bien. Te tengo que informar. Y hay una más. Tienen que ir al diván, ¿no? Bueno, eso urgente. Quedará para ellos. Y hay una cuestión más. La calentura de Massa con Miguel Pelle, presidente del Banco Central, es que le acusa muy pocos reflejos para actuar en las crisis. Está bien, claro, tiene un mango en las reservas, Pelle. Se lo quiso cargar a Pelle, al presidente del Banco Central. Nunca una autocrítica, ¿no? Se lo quiso cargar Martín Guzmán,
Martín Guzmán salió del gobierno. No pudo. Se lo quiso cargar también Silvina Batakis en el No pudo. tiempo. Todavía. No pudo. Esta es la última reserva política, dicen, de Alberto Fernández. Pero, ¿y la inflación, Camila? Y bueno, el impacto de este 23% de suba del dólar blue en el lapso de 7 jornadas claramente va a tener su impacto en los precios. Alerta porque va a tener fuerte impacto más en mayo que en abril, pero esta última acelerada también va a impactar en el mes que estamos cursando, que se estimaba que iba a tener una inflación más cercana al 7 y ahora está prácticamente en el 8. Eso están los que marcando las consultoras económicas. Y lo que dicen es, además de esta situación de suba del 8% que podría dar, digamos, el INDEC a conocer en 14 días cuando termine el mes, además de eso tenés una situación de ventas frenadas, de remarcaciones de lista del 12, 15, 17, 20%. Vos fijate los rubros que están más afectados, tenés neumáticos, autos, telas, construcción, turismo, electrónicos, electrodomésticos. Ya ni siquiera publicitan el precio. Uno tiene que ir, digamos, y consultar y se van a día sentar día, sobre de el hora a stock, hora. Se van a sentar. Digo, ayer me pasaba de hablar justamente con marcas de ropa que decían, no, mira, la verdad que no sabemos si vender, tampoco nos están llegando las telas a nosotros. Temas de pinturas, por ejemplo, que tienen componentes importados, dicen, tampoco sabemos si vender. Una producción que se frena y que, digamos, un país que está frenado. ¿no? Una producción que ya está frenada. Es importante que nosotros como periodistas, y esta señal que lo hace todo el tiempo, se siga conectando con lo que pasa de verdad, más allá de los enjuagues del poder. Dentro de un rato vamos a salir con un móvil que está en un corralón. Nos dieron las cifras preliminares. O sea, hay un problema con la economía, que no hay precios. Ayer estuvo Fernando Sabore en Más Nación. Muy interesante estuvo la mesa de ayer porque estaban los problemas ahí y además el análisis de la macropolítica. Y Fernando Sabore decía, che, los precios, la lista de precios suben semana a semana. O sea, eso no es hiperinflación técnicamente, pero es lo que hoy técnicamente se denomina una superinflación. El sistema de precios acelerado y un poco dislocado, Camila. Sí, es así, Luis. Y un dato adicional que preocupa en este momento es la baja demanda de pesos. Nadie quiere pesos, se lo sacan de encima rápido, yendo al dólar los que pueden o consumiendo los que no tienen posibilidad y dicen, a mí no me sirve para nada esto. Perdón, pero entonces, combinado... eso es muy preocupante. Combinado, esta especie de desastre total, combinado con una baja en la actividad y en las ventas. ¿Sabés qué me decía Sabore, que vivió hiperinflaciones? En la hiperinflación nosotros nos cansamos de despachar. Vendíamos. La gente porque la gente se estoquea. Claro, se estoquea, le quema la plata, qué sé yo, entonces vendíamos, no ganábamos nada. Es más, muchos almacenes, y ahora está empezando a pasar, mantienen algunas horas cerrados porque no le conviene, el algoritmo de vender y comprar ya no le conviene. Lo que te decía es que el que tiene, ponele un almacén chiquito, como no sabe cuál es el costo de reposición, prefiere, guardar. Ayer también decían y hablaban de un escenario que se iba hacia algo parecido a lo que sucedió en Venezuela en el comienzo, ¿no? Claro, que no es una hiperclásica, pero, a ver, para que se entienda bien. Nosotros el domingo que viene en La Cornisa vamos a hacer con Agustina Girón, vamos a hacer, viste que siempre hacemos lo que pasa detrás de los números. La cantidad de alimentos que se compran fraccionados en la Argentina, pero vos decís, ¿qué alimentos se compran fraccionados? No sé, las bolsas de mayorista del azúcar, no. Bolsitas de azúcar pequeñas. La de kilo te la hacen 2,5. Sabore, de hecho, en su propio almacén lo hace. La yerba, ya te piden 2 fetas de algo o 3 fetas. Eso está expresando. 3 huevos en vez de media docena, ¿no? Exactamente. Eso está expresando una aceleración de la inflación con baja de la actividad. Claro. Bueno, muy interesante la conversación de hoy, esperemos que mañana tengamos la misma y pasado mañana también. Ojalá que hablemos de que bajó el dólar. Ojalá tengamos una conversación. Pero a las 10 abren los mercados siempre. Sí, un poquitito después. El Blue empieza a cotizar más o menos a las 11. Y hoy la cotización es 4.95. Hoy abren 4.95. ¿Y la de las provincias? ¿Por qué no, chao. Más alto. 500, 15, 520. ¿Por qué no hay dólares? No, claro, es menor oferta, con lo cual más alto el precio. Faltan dólares, señor del gobierno, el señor ministro Massa, con la policía y las amenazas de los jueces y qué sé yo, no la van a lograr. Y atención, porque Juntos por el Cambio están diciendo, no nos amenacen con denunciarnos, porque vamos a presentar una tsunami de denuncias por el mal manejo
de la Carta Orgánica del Banco Central que vienen haciendo desde hace varios meses. Esto también es una pelea de fondo que se acrecienta. Gracias. Buen programa. Buen día. Gracias, señoras y señores. 8 de la mañana, 22 minutos, casi 23 minutos. Acá el piso de La Nación Más, muy activo también, muy atento a lo que pasa con lo que estamos diciendo y opinando, por supuesto, de las cámaras, de las luces, desde todos lados. Le mandamos un gran abrazo. Esto es lo que tenés que saber.